3, 2, 1. Hola chicos, qué gusto tenerlos aquí en esta clase. Espero que sea de su agrado, que hayan reflexionado también en la clase de la semana pasada. Y bueno, el tema de hoy es el pan fresco. ¿Cómo que el pan fresco? Algo así, más o menos. Miren, en Mateo 6:11 es cuando Jesús está hablando con sus discípulos y les está enseñando cómo orar. Y hay una frase que dice: Dios, danos hoy nuestro pan de cada día. Hay otras versiones que dicen: danos la comida que necesitamos hoy. ¿Cómo que la comida que necesitamos hoy? O sea, no sé tú, pero por lo menos yo como diario. Y algunos comen entre 3 y 4 veces al día. Y otros que están en cuarentena encerrados, pues se la pasan todo el día comiendo. Pero no es como que dijeras: ay, pues yo comí en la cena de fin de año y ya no necesito comer nada hasta diciembre. No, ¿verdad? O como que dijeras: no, pues yo comí la semana pasada y no me ha dado hambre y mira, ya es otra vez domingo. No, tampoco funciona así. Nosotros comemos diario y tampoco comemos cualquier cosa. O sea, no creo que vayas al refri y digas: ay, eso tiene ahí 2 meses guardado, me lo voy a comer. No, ¿verdad? O sea, hay cosas que ya no comemos después de cierto tiempo. Nos gusta mucho la comida fresca, nos gusta tener algo nuevo que: mamá, ¿qué hiciste de comer hoy? Se ve rico. Y a que te digan: ay, otra vez eso, o ay, eso que ya tiene tanto tiempo aquí en la casa, ya no quiero. Así es, nosotros comemos no nada más porque nos guste comer, sino porque nuestro cuerpo necesita el alimento. Necesitamos las proteínas, necesitamos las vitaminas, necesitamos todo lo que la comida tiene. Eso pues nos ayuda a crecer, a estar sanos, nos ayuda a mejorar, nos ayuda con nuestros órganos, con nuestro cerebro, con nuestro corazón. O sea, el punto es que la comida es importante y es necesaria. ¿Y qué crees? Pues así pasa con Dios también. Dios también es importante y es necesario para nuestra vida. Y así pasa también con su palabra. Cuando Jesús dice: danos hoy el pan de cada día, no es porque tú le digas: Dios, tengo hambre, y Dios te va a decir: mira, aquí está el pan de hoy. Así no funciona. O sea, sí, Dios te puede mandar y Dios va a proveer, pero no es exactamente siempre así. También hay una parte en la que dice: no solo de pan vivir el hombre. Esto también se refiere a: danos hoy la palabra que tú tienes para mí. Dame ese pan fresco, dame esa nueva palabra que tú tienes para mí el día de hoy. Así como la comida aporta nutrientes y aporta vitaminas y nos ayuda cuando tenemos hambre, así es con Dios. A lo mejor tú no la notas, a lo mejor tú dices: no, pues yo me siento bien, no siento hambre. Pero tu espíritu necesita de Dios, tu espíritu necesita comer esa palabra, necesita alimentarse de lo que Dios tiene para ti. A lo mejor tú dices: no, pues yo no lo siento, pero tu espíritu está deseoso, está gozoso y necesitado de alimentarse. Hay una parte en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 23, que dice que cada mañana sus misericordias son nuevas, sus bondades son nuevas también. ¿Qué se refiere esto? No es como que diga: ay no, Juanchito ya vivió 15 años, o sea, ya me cansé de tener misericordia con él, ya. No, cada día es una misericordia nueva. Que tú puedas abrir tus ojos el día de hoy es una misericordia que Dios tiene para ti. Y no es la misma de ayer, no es porque Dios diga: ay no, ya, ayer lo dejé vivir, ya. No. Dios lo renueva cada día para ti, porque tú eres importante, porque tú eres especial. Y no porque a lo mejor Dios te ha dado palabra, a lo mejor te ha dado promesas a ti o a tu familia, y esas cosas se van a cumplir y Dios las va a hacer. Pero la palabra dice que su palabra es viva y es eficaz, que todos los días está ahí y tiene algo para ti. Entonces, es lo que yo te estoy diciendo. Tú tienes que ir con Dios y decirle: Dios, ¿qué tienes para mí el día de hoy? ¿Qué tienes para mí fresco? Porque te digo, a lo mejor te dio promesa y a lo mejor ya te dio palabra, pero necesitas más. No porque tú digas: no, yo vine a la iglesia el último domingo antes de la cuarentena, ya con eso tengo para toda la cuarentena y para lo que resta del año. Así no funcionan las cosas. Sí, puede haber palabra que va a durar y se va a cumplir, pero tú necesitas más. Tú necesitas decirle: Dios, necesito algo nuevo, algo fresco. Porque a lo mejor tú dices: no, pues es que a mí ya me dio esta palabra y me la dio y mira, se ve muy rica y me la voy a comer y ahí está. Pero tal vez esta palabra te la dio en un momento específico o te la dio hace tiempo y tal vez eras más niño, más niña, más chiquito y esa palabra estaba bien en ese momento. Pero ¿qué pasa si tú dejas pasar 2 semanas, a lo mejor 3 días? Va a seguir rico, ya no va a estar tan fresco, no va a estar tan esponjoso, pero va a estar bueno. Pero ¿qué pasa si lo dejas 4 meses, 5, 6 meses? Ya no va a estar fresco, ya no va a estar esponjoso y ya no va a estar rico. A lo mejor, no sé, le empiezan a salir hongos o le empieza a salir algo. ¿Te lo comerías?
Yo creo que no, ¿verdad? Yo por lo menos ya no me lo comería. Y no es porque la palabra de Dios se eche a perder, pero te digo, tú necesitas algo nuevo también cada día. La palabra que te dio hace una semana, tal vez es la misma de esta semana, pero no la vas a tomar de la misma manera, ¿no? A lo mejor tú dices, ok, voy a decirle, a ver, Dios, ¿qué tienes para mí hoy? Y Dios te dice, hoy necesito que ames al prójimo. Porque viene en su palabra, amarás a tu prójimo. Y tú dices, ay, es que el prójimo no me cae tan bien. Pero bueno, vamos a intentar amarlo. Y eso es el lunes, ¿no? Y el lunes dices, no, de plano yo no pude amar a mi prójimo. Y el martes le dices, Dios, ¿qué tienes de nuevo para mí? Y tal vez te vuelva a decir, vas a amar a tu prójimo. Y vas a decir, es la misma palabra de ayer. Pero tú ya la vas a tomar de una manera diferente. Porque a lo mejor ayer es de, no, ayer me costó mucho amarlo. Pues vamos a intentarlo hoy de manera diferente. Y a lo mejor así te trae hasta el viernes. Y el viernes te va a decir, ama a tu prójimo. Y tú vas a decir, bueno, el lunes no pude. El martes más o menos, pero me falló esto. El miércoles, pues hay 2, 3, pero ya vi que puedo cambiar. Y entonces el viernes, aunque es la misma palabra, es fresca y es nueva. Porque tú ya reflexionaste y ya supiste qué hacer. Y el viernes vas a decirle, ¿sabes qué, Dios? Sí pude amar a mi prójimo. Y así es con Dios, así es Dios. Cada día tiene algo nuevo para ti, te digo, tal vez sea la misma palabra, tal vez ya no sea la misma de la semana pasada ni la misma de ayer, pero también tú tienes que decirle, ok, Dios, ¿tú tienes algo nuevo para mí? Yo tengo algo nuevo para ti, porque a lo mejor yo ayer no obedecí a mis papás, a lo mejor no amé al prójimo, a lo mejor no fui responsable, a lo mejor contesté, a lo mejor tenía tarea y dije no la quiero hacer y no la hiciste. Todas esas son pequeñas fallas, ¿no? Y entonces al otro día tú le dices, ¿sabes qué, Dios? Perdón, porque ayer fallé, pero tú tienes una misericordia nueva para mí el día de hoy. Entonces hoy voy a tratar de obedecer a mis papás y sin rezongar, y a la primera. Hoy voy a hacer mi tarea y voy a acabar temprano. Hoy no voy a contestarle a mis papás. Hoy voy a ser diferente de ayer. Esto es nuevo, eso es algo que tú también tienes para Dios. No solamente se trata de lo que Dios tenga para ti. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa en la que necesitamos también decirle a Dios, aquí estoy yo, mírame, ¿qué quieres de mí? Porque a lo mejor en la palabra que Dios tiene para ti hoy, Él te va a decir, ¿sabes qué? Necesito que seas esto o que hagas otra cosa. Así como un día Dios llegó y le dijo, no, tienes que hacer un arca, así a lo mejor Dios te llega y te dice, ¿sabes qué? Necesitas ser un mejor hermano o hermana mayor, un mejor hijo. Necesitas comer el pan fresco que yo tengo para ti hoy. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo pan de hace una semana. Y la semana pasada puede que ese pan te haya consolado y te haya ayudado y hayas dicho sí y lo hayas puesto en práctica. Y eso está bien. Pero esta semana necesitas algo nuevo. Este día que vas a terminar, dile Dios, pues mañana si tú me das la gracia y si me das vida y tienes misericordia de mí, dime qué vas a querer de mí. ¿Qué es ese pan fresco que tú tienes? Lo único que tienes que hacer es buscarlo, es orar y decirle Dios, háblame a través de tu palabra. Estoy buscando y tengo hambre de este pan que tú tienes para mí. Dime dónde está, dime y háblame. Y también pídele que se te ha revelado a ti a través de su palabra, porque a veces la lees y no entiendes y dices, no, pues quién sabe quién le esté hablando, a lo mejor esta rebanada de pan no era para mí, a lo mejor sí, pero pídele también revelación a Dios. A lo mejor en tu casa lo hacen en familia, y eso puede ayudarte. A lo mejor tu papá te dice, es que este versículo se trata de eso, o a lo mejor tu mamá. Y si no, pues acércate a lo mejor con algún amigo, algún líder aquí de la iglesia, a través de los teléfonos, a través a lo mejor de Facebook. Pero inténtalo, no te quedes nada más con que no entendí de qué se trata, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. No, es buscar también, es leer y también orar para poder decirle, Dios, ¿qué quieres de mí? Y también aquí está lo que yo tengo para ti. ¿Sale, chicos? Espero que haya sido una clase que hayas podido entender, que el día de mañana tú busques el pan fresco que Dios tiene para ti, que lo busques con alegría, con gozo y con ese deseo y esa hambre de poder disfrutarlo. Te deseo una excelente semana y nos vemos después.